Buen día. A ti te estoy hablando. Buen día, feliz amanecer. Que el Señor te bendiga. Espero que estés de maravilla. Te envío un fuerte abrazo, abrazo de gol, abrazo rompecostillas. Sí, hoy madrugué a orar poco a poco. Hermoso. Poco a poco mi cuerpo va tomando forma nuevamente. La tos, ahí sigue. Pero también los medicamentos sigue ahí. Y sigo como tonto, sí, más de lo normal, suspirando todo el tiempo. ¿Me escuchas hablar y orar y suspirar? Supongamos que es por tanto amor al Señor. Supónlo así, ¿eh? Bien, espero que estés bien. Hoy vamos a orar por los benefactores, como siempre, por los servidores, por todos los que comparten los mensajes, por las personas que sirven de distinta manera, que predican, que anuncian, por los que están orando, por los sacerdotes, por los que ofrendan, en fin, por todo. Y que toda la gloria, toda la alabanza sea para el Señor y que venga el Espíritu Santo a ti, a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tu trabajo, que levantes la cabeza con gozo, que no estés triste, que no te dejes apabullar. La tristeza, el miedo y la cobardía no son de Dios, que el enemigo no maneje tu vida. Quiero compartirte la palabra del Señor de una vez, de one, para ver qué es lo que el Señor nos dice para este día. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Bueno, si escuchas un poco extraño, es que todavía tengo teléfono prestado, porque doy oportunidad hasta hoy. Si asoma la cabeza en mi celular, pues entonces todo bien. Si no, habrá que conseguir otro. Así que puede ser que escuches un poco distinto, porque es todavía ajeno este celular. Ahora sí, el Evangelio. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Oh familia, me encanta tantos puntos desde donde podemos tomar la palabra del Señor para meditar. Escucha los pajaritos. ¿Sabes? Un poco antes, era un concierto impresionante. Bueno, familia, a ver, lo primero, ya sabes, primero doy algunas pistas, pero después me voy como al plato fuerte, según lo que he orado yo en este día. Pero lo primero, mira, cuando uno quiere encontrar al Señor, uno hace esfuerzos. Este hombre era de baja estatura, y creo que su corazón también estaba como medio de baja estatura. Pero se sube a un árbol, era un viejo, yo me lo imagino regordete, era rico, un regordete. Y él hace todo lo posible por ver a Jesús. Es que cuando uno se cansa de la vida, cuando uno se cansa de mendigar amor en este mundo, uno tiene que hacer esfuerzos. Seguro que sí. El Señor lo busca a uno, sí, pero hay que hacer esfuerzos. Uno muchas veces tiene que luchar contra uno mismo. Esa es la lucha más fuerte, más allá que contra los otros, es contra uno mismo, contra el ego, para poder subir a la estatura, no digo a la de Jesús, pero como subir a donde yo puedo ya verle con mayor libertad. Eso fue lo que hizo Zaqueo, vencer sus dificultades. ¿Cuál será la tuya para encontrarte con el Señor? La de él era la estatura. Y Jesús, una cosa maravillosa, oye, Jesús lo mira. Me pregunto si acaso Jesús no pasó por ahí, por ese lugar, precisamente porque iba buscando a Zaqueo. Porque levanta la mirada de Jesús como si supiese quién lo estaba buscando y quién lo estaba esperando. El Señor levanta la mirada para buscarte a ti, para encontrarte a ti, para cruzarse con tu mirada, porque Él sabe que tú necesitas de Él, así como Zaqueo.
Este es el preámbulo. Pero Saqueo tenía dos cadenas fuertes, dos cadenas pesadas. Yo creo conocer de alguna manera mis cadenas. Oh, qué pesadas son. Y la palabra del Señor hoy me habla de dos cadenas, de dos rocas grandes que le costaba mover a Saqueo. La primera, era jefe de publicanos. El publicano ya era odiado porque incluso muchas mujeres viudas, para poder pagar los impuestos, caían en la prostitución, en la mendicidad. Seguramente tenía mucha plata, y si era jefe de publicanos era porque había hecho muy bien las cosas según los propósitos de Roma, que no eran bien según los propósitos del pueblo y de los pobres. Así que era su pecado, era su avaricia, era su riqueza, una cadena que le costaba. Cada uno tiene algo que le estorba, que tiene que ver con su pecado, con su ego, con sus vicios, con sus costumbres, con sus deseos, con sus vacíos en el corazón, con su falta de afecto. Estoy seguro, a ti que me estás escuchando en esta mañana, que tú tienes una cadena que te ata. Estoy seguro, cada uno arrastra su propia cadena, cada uno tiene la propia. Insisto, intento conocer la mía. Cuando uno conoce su propia cadena, ya hay mucho ganado, ya hay mucho vencido. Saqueo también era su pecado. El pecado tiene un picantito gustoso, algo así, no sé, me viene a la cabeza. Hay un gusanito, un bichito que pica la piel y deja unos huevitos. En Colombia y en otras partes se le llama nigua. Y eso se va creando un gusano dentro de la piel. Pero, ¿sabes? Cuando a mí me daban niguas en las misiones, en la selva, en los desiertos, no me gustaba que me sacaran las niguas porque rascaba riquísimo, una picazón riquísima que uno sabe que le está haciendo daño, que poco a poco se va convirtiendo en un gusano peligroso dentro de la piel, pero qué rico pica. Así es el pecado. Bueno, a la final yo me sacaba yo mismo las niguas con una aguja esterilizada en una vela. Eso es muy fácil, sacar la nigua. Pero el pecado de nuestra vida, eso que está enraizado en nuestro corazón, que como que nos enamora, el pecado, Dios le pone un gusto distinto a la vida, pero el diablo, con un gusto que nos lleva al pecado, también tiene sus armas, sus artimañas. Es que si el pecado fuera maluco, si el pecado fuera desagradable, pues no pecábamos. El diablo sabe. Por eso entonces, cuando es la gula, el pecado, pues es agradable comer. Cuando es la lujuria, pues es que es agradable, aunque después traiga un vacío impresionante, pero el pecado causa eso agradable. Entonces seguramente esa era la cadena interior profunda en su corazón. Pero a pesar de esa cadena, tiene una gran inquietud de Saqueo y fue capaz de hacer su esfuerzo para subirse a ese árbol y encontrarse con la mirada de Jesús. Primero, debes descubrir cuál es esa cadena, cuál es ese peso que te ata hacia atrás, que te da un gusto especial, que te esclaviza y te hace más difícil romper la cadena y vivir con Cristo el Señor. Pero dije que de manera especial, dos pesos, dos cadenas tenía Saqueo. La segunda era el prejuicio. La segunda era lo que los demás veían en él. Es un ladrón, es un jefe de publicanos, es un sinvergüenza, es una persona que usa de nuestra pobreza para llenarse de plata, que aprovecha la relación que tiene con los romanos, es un vendepatrias, es lo que todos los demás veían en él, pero no alcanzaban a ver quizás la soledad que había cuando él cerraba la puerta de su mansión, que seguramente era una puerta elegante y una mansión lujosa. Pero no conocían el vacío que hay en su corazón. Es el prejuicio, es la dificultad que tenemos la gran mayoría para descubrir el dolor, la soledad y la tristeza que hay en el otro. Y nosotros vemos las apariencias, pero el Señor ve el corazón. El Señor logra vencer la muralla del prejuicio. Es una cosa escandalosa cómo Jesús, el hombre de los pobres, de los humillados, está con este ladrón, con este vendepatrias. Es una cosa escandalosa, pero maravillosa, porque el Señor conoce tu pecado, pero conoce la raíz de tu pecado. Conoce el vacío que hay en tu corazón que te lleva a esa situación de pecado. Él lo conoce. Cuando me preguntan, Padre,
X persona se salvará, Hitler se salvará, aquel depravado se salvará. Yo digo, ¿cómo puedo decirlo yo? Si el Señor es pura misericordia, si Él es amor, Él conoce el corazón, Él sabe cuál es la soledad, cuál es la tristeza, Él sabe cuál es el peso que los lleva uno al pecado. 2 pesos muy grandes tenía Zaqueo: su pecado, su debilidad, pero también el peso del prejuicio. El amor vence muchas cosas. Pocas personas se resisten ante el amor. Cuando se llega con amor, hay capacidad de transformación. Hey, quiero decirte una cosa. Es muy probable que tú no necesites juicio, sino amor y misericordia. Y tu corazón se vaya moviendo. Si ves la mirada, si te encuentras con la mirada de Jesús fijamente, así como este hombre en ese árbol, es probable que tu corazón empiece a ser transformado. ¿Cuáles son tus pesos? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Qué es lo que te hace falta romper para recibir el amor del Señor? Y lo que te digo es, el Señor, que es misericordioso, que conoce tu corazón más allá de las apariencias, rompe la cadena, rompió la cadena de pecado, rompió la cadena de prejuicio y fue capaz de llevar la bendición, la salvación a la casa de este hombre de Zaqueo. Sí, voy a entregar lo que he robado, voy a devolver lo que he robado. Hubo conversión inmediatamente, porque el amor del Señor y ese romper los prejuicios fue capaz de llevar una vida nueva, un corazón nuevo en este hombre que estaba condenado ya por el mundo, que lo habían condenado según la imagen que había de Dios. Quiero decirte y repetirte que el Señor es capaz de romper las cadenas. Busca cuál es esa baja estatura que hay en ti, que te hace difícil, que te dificulta acercarte al Señor. Él puede romper las cadenas, Él quiere hacerte libre. Ese es el propósito del Señor. Pero te pido por favor que hagas también tu esfuercito, así como lo hizo este jefe de publicanos, este gran pecador. Cristo libera. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Yo no me aguanté las ganas. Estoy danzando. Sí, estoy danzando en libertad. Bendito sea el Señor. Quiero alabarte, quiero glorificarte. Y yo
Yo quiero pedir, quiero rogar en este momento al Señor que rompa también las cadenas que el enemigo ha atado a ti en tu familia. Sí, pecados que han venido atando una cantidad de dolores, de tristezas, de enfermedad, de angustia. Pero el Señor viene con libertad, es verdad. Debes creerlo y debes asumirlo. Vivir en libertad, gozar en libertad. Quiero contarte, estos días ocurrió algo. Estaba yo con el bichito, que es monaguillo y que está siempre ayudando y todo eso. Y veía cómo se revolcaba en la lluvia y jugaba con los perros. Y yo le reprendí. Le dije, no hagas eso. Mira el pantano, pero mira. Después dije, qué tonto soy. Si es feliz, si es libre, si está gozando. Yo debería hacer lo mismo, ir a saltar en la libertad de Cristo, vivir ese gozo que el Señor tiene y en nombre de Cristo que huya la presencia del enemigo, las ataduras del pecado, aquellas ataduras que han sido amarradas aún por tus antepasados, por tu familia, por relaciones, por pecado, y que vivas en la libertad de Cristo. Que vivas en la libertad de Cristo, porque para ser libres nos libertó el Señor. Y yo te bendigo para que esa libertad, pídela, pero tú también pídela y dile, Señor, ven y rompe cadenas en mi vida y saca al enemigo, renuncia a toda atadura del enemigo en tu vida. Seguiré orando por eso en ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén, amén. Oye, me dio la voz y sin toser ni nada. ¡Qué maravilla! Te alabo, Señor. A ti te amo en el amor del Señor. Sonríe, gózate. Eres libre. No te esclavices a nada ni a nadie. No seas tonto. El Señor te ha liberado. Y si lo permite, nos escuchamos en la noche. Bye, bye. Buenas noches. Que el Señor te bendiga. Espero que estés de maravilla. Respira profundamente. Siente tu respiración, gózate en ella. Siente que la fuerza del Espíritu Santo llega a ti, llega a tu vida, te invade. Eres templo del Espíritu Santo, no te olvides. Pide al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven en este momento, llena mi corazón. Y rompe las cadenas. Rompe todas las cadenas que hay en mi vida. Que salga toda atadura que haya sido puesta en mi vida por el pecado de mis antepasados, por mi pecado. Ataduras de la sociedad, sí. El pecado que se va haciendo institucional. Y dame la libertad. Así como las aves que aún cantan a esta hora, dame la libertad. Ven, Espíritu Santo. Hay pecados, así como Zaqueo. La atadura del pecado, pero también es atadura del prejuicio, de la falta de perdón. Ven a mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Familia linda, aquí, hermoso, yo disfrutando de la oración, con el Santísimo, con los pajaritos que cantan, con el silencio, con todo. En el Señor todo es hermoso. Espero que también tú lo hayas vivido de esa manera. Para hablar de la libertad del pecado que nos ha ocupado en este día, quiero buscar, porque no he buscado la verdad, Romanos 6, 16, 18. Aquí está Romanos 6. Y si tú puedes, me encantaría que también lo busques. Dice así, Romanos 6, del 16 al 18. ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Eso es genial. La esclavitud implica estar sujeto, estar atado como estaba Zaqueo a su pecado, a su avaricia.
Estar entonces esclavo es estar sujeto, sometiendo totalmente nuestra vida a alguien o a algo. Esa es la esclavitud. No hay nada peor que ser esclavo de un pecado. ¿Sabes? Hay solo una esclavitud. Aunque me han refutado eso, pero todavía no logran convencerme lo contrario. Solo hay una esclavitud que vale la pena, la del Señor, porque Él conoce cuál es su plan perfecto para nosotros. Cuando yo me esclavizo a Él, entonces dejo que Él haga su voluntad perfecta para mí. Lo de la Virgen María, he aquí la esclava del Señor. Ella es la única esclavitud que vale la pena. Pero todas las otras esclavitudes matan. Al igual que una cárcel se construye ladrillo a ladrillo, también una prisión espiritual puede ser construida pecado a pecado sin que la persona apenas lo note. Un pecado lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y se construye la cárcel interior. Esta esclavitud se va produciendo lentamente, comenzando generalmente con un pensamiento pecaminoso, porque por ahí entra, por el pensamiento. Llega un pensamiento, le doy libertad y ya empieza poco a poco. Esos son los cimientos de una esclavitud. Si este pensamiento no es erradicado de la mente, con el tiempo se va haciendo más fuerte y su presencia cada vez más frecuente, y llega un momento en que se convierte en una acción. Ya va del pensamiento a la acción. Y a medida que este pecado se repite una y otra vez, se va fortaleciendo hasta que logra conquistar la conciencia. Así, llega un momento en que el enemigo feo, fétido, falso, se apodera de la voluntad de la persona y ejerce total dominio sobre ella. Una vez este pecado se enseñorea de una persona, es sumamente difícil escaparse de su efecto destructor. Le hemos dado cabida poco a poco. Le damos permiso al enemigo de entrar con los pecados por medio del pensamiento hasta convertirse en una acción que nos va destruyendo. Pero hay una manera de evitar la esclavitud espiritual. Pero escúchame bien. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay manera de evitar la esclavitud espiritual. El primer paso es reconocer dos verdades básicas. Todo pecado puede esclavizar. Primera verdad. Todo pecado puede esclavizar. Haz cuentas. Y la otra es, la esclavitud comienza en la mente. La esclavitud comienza en la mente. El segundo paso es preguntarnos a nosotros mismos, ¿acaso el beneficio que puedo recibir de este pecado amerita sufrir las consecuencias que traerá? Te lo estoy preguntando a ti. ¿El beneficio que recibes del pecado amerita que sufras las consecuencias de ese pecado? Con seguridad la respuesta es no, no las amerita. ¿Puede aquel que engaña a su esposa comparar el placer momentáneo que tiene con la infidelidad? ¿Puede compararlo con el terrible dolor de destruir su hogar, a su esposa, a sus hijos y ocasionar sufrimientos a todos los que están cerca? El tercer paso es hacernos el firme propósito de ordenar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 133, el salmista dice al Señor: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Cuando un pensamiento pecaminoso llega a tu mente, tienes dos opciones. Lo expulsas o le das albergue. Por medio del Espíritu Santo, todo creyente posee el poder de controlar su mente. Si elegimos buscar día a día una íntima comunión con Dios, encontraremos en Él la verdadera libertad. Su palabra nos capacita para reconocer el pecado y nos enseña la manera de rechazarlo. La palabra de Dios es como un filtro para nuestros pensamientos y un antídoto para el pecado, y es poderosa para romper las cadenas espirituales. Jesús
Dirigiéndose a un grupo de judíos que habían creído en él, les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: pues somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: yo les digo que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Juan 8:31. El pecado no puede dominar a un creyente, mejor dicho, no te puede dominar a ti. Si tú te sumerges en la oración, en la frase de contacto, en todo lo que yo te insisto cada día, deja que el Señor te guíe y la tentación no vendrá obviamente, pero no tendrá poder contra ti. Tan pronto reconocemos una atadura espiritual en nuestras vidas, debemos confesarla. Eso es fundamental. Cuando la confiesas, cuando vas al sacramento, rompes esa atadura, le quitas el poder al enemigo. Al confesarla, al sacarla a la luz, impedimos que se lleve a cabo, y viene entonces la sanidad y la libertad que el Señor quiere ofrecerte. Cualquiera que sea el tipo de pecado, su fundamento es siempre espiritual. No es una simple desviación moral o social. Un tratamiento psicológico puede aliviar el aspecto emocional y mental de la situación. Genial. Pero no será totalmente efectivo hasta que reconozcamos y confesemos el aspecto espiritual del problema. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijo, hija, te pregunto, ¿quieres ser libre de pecado y vivir una vida en la victoria de Cristo? Debes dedicar tiempo a la oración. Debes renunciar a las ataduras del enemigo. Debes atacar empezando por los pensamientos, pero te pido que entiendas muy bien esto. No se ataca renegando, no se ataca insultando. Cambia tus pensamientos. Cuando llega un pensamiento pecaminoso, una tentación a tu vida, sin violentarte, toma la decisión por pensar en algo productivo, por empezar a repetir la frase de contacto, por empezar a hablar con el Señor. Y no des cabida a esos pensamientos, no le des largas, porque pueden convertirse en una acción. Y no te olvides, confesar los pecados indudablemente traen la libertad, porque le quitas el poder al mentiroso que trabaja ocultamente, secretamente. El Señor cargó tus pecados en la cruz para que tú seas libre. Dejando que le aten un madero a las espaldas. Si es Dios que hace ahí, porque está ahí. Él quiso morir, atado a nuestro peso en sus espaldas. Y tú te ataste a mí, te ataste a mí. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo mi peso en tus hombros, pues lo único que te ata al leño es tu amor. No puedes dejar de atarte ni de tomarte tan en serio mi pecado. Solo quieres verme liberada.
es un amor de quita y pon. Me quieres como un ciego apasionado. Señor, contágiame de tu pasión. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias. Gracias por la libertad. Ser esclavo tuyo es ser libre, es encontrar la verdadera libertad, es dejarse amar, es dejar que tú vayas realizando poco a poco tu sueño en mi vida. Por eso te alabo y te glorifico, y con mi voz, pero a nombre de todos los hijos e hijas de la familia Osana, renunciamos al enemigo, renunciamos a su mentira, renunciamos a su pecado que nos ata, que nos esclaviza, renunciamos a las ataduras que hayan amarrado nuestros antepasados, papás, sí, pecados, como que se siguen, renunciamos a eso. Y pedimos, Señor, que vengas con libertad, que nos cubras con tu preciosa sangre. Tú conoces, Señor, tanto dolor, tanta atadura que hay en los hogares, en los corazones, en las vidas, estos hijos e hijas que están orando en este momento conmigo. Bendícelos, Señor. Acompáñalos y que esta bendición, que es tu bendición, yo lo hago con mi mano, con mis labios, pero es tuya, Señor, que rompa toda atadura y toda cadena, que bendigas la casa, el hogar, cada rincón, el trabajo de estos hijos, de estas hijas, también esta, mi ermita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y renunciamos al enemigo y que venga tu libertad, amado Señor. Familia linda, esperamos tu bendición. Amén, amén, amén. Gracias. Sonríe, es un uniforme hermoso. Ora por la libertad. Deja de pelear con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ora por la libertad, para que sean liberados. Ora para que ellos abran su corazoncito. Que la Madre María te bendiga y descansa. Y si el Señor lo permite y tú lo quieres, nos escuchamos mañana para seguir orando.